Bienvenido a Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Esto es Viviendo con Sentido Común. Cuando Él dice que el hombre debe orar y no desmayar, orar sin cesar, lo que ates en la tierra se atará en el cielo. Si creemos eso, comenzaremos a usarlo. Yo oro porque la oración abre puertas, la oración abre caminos, la oración da a Dios el poder y la habilidad de entrar en mi mundo y cambiarlo. Y los científicos ya comienzan a entenderlo. Hay algo sobre la oración. Y yo dije, ¿puedo decírtelo? Dicen que para las personas que oran las cosas parecen funcionar mejor que para ellos. No quieren darle a Dios todo el crédito. Pero funciona, ¿no es cierto? ¿Funcionó en el tiempo de Jesús? Y Él dice que si crees, todo es posible para el que cree. De inmediato el padre exclamó con lágrimas, así que puedes ver la lucha de este hombre, porque él tuvo muchas decepciones de otras personas. Y a veces llegamos al punto en la vida en la que estamos condicionados por la condición, porque hay demasiada negatividad y la fortaleza se reforzó y se arraigó más en su mente. Y cuando él oyó, es posible que luchó con esto, es verdad, puede ser verdad que hoy mi hijo quede sanado. Y cuando él exclamó, dijo, Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. La incredulidad es solo saber qué hacer y no hacerlo. Porque Jesús le dijo que debía hacer. Pero la lucha era que él no sabía si en realidad podía creer eso. ¿Por qué? Porque veía a su hijo desde la fortaleza de la esclavitud. Y es que si solo vemos el mundo exterior desde el punto de vista de un fuerte, este es una fortaleza de protección o una prisión de cautiverio. Y él veía esto desde la fortaleza de una prisión del cautiverio. Y de un modo Jesús tuvo que cambiar la forma en que lo veía. Y el creer tiene forma de cambiar la forma en que ves las cosas. Y cuando comienzas a creer en Dios, comienza a cambiar tu visión de Dios. La visión de tu vida y la forma en que ves a otras personas. Debes ver las personas desde el punto de vista de Dios. La lucha del padre era su inhabilidad de creer, desde su propia fortaleza. Las fortalezas pueden formarse o generarse de diferentes ambientes que impactan la vida tanto positiva o negativamente. Vemos que este problema impactaba a este hombre negativamente. No era una fortaleza de protección, era una prisión de cautiverio. Y él dice, Señor, ayúdanos. Y demos un vistazo aquí, antes de cerrar, a unas fortalezas que nos detienen. Vemos que había fortalezas que evitaban que este hombre creyera, hasta que Jesús lo ayudó a superarlo o librarse de esa fortaleza de cautiverio que lo estaba deteniendo. Él comenzó a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ver lo que Dios ve. Porque al leer la historia, Jesús ayudó al joven y lo liberó de esa prisión. Pero cuando se trata de la modernidad, personas que viven en el mundo moderno, personas del siglo XXI, deberíamos ser más listos que las generaciones que vinieron antes, ¿cierto? Deberíamos estar más avanzados. Es que tenemos tantos inventos
y cosas que logramos, y hay ciertas cosas que detienen a las personas. ¿Qué te detiene de lograr algo en la vida? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es la diferencia entre tú y alguien más? Yo creo que la diferencia es una fortaleza de cultura. Una fortaleza de cultura que retiene a muchas personas atadas. Y una cultura no es genética. No es genética. Es la totalidad de todo a lo que nos expusimos. Así, una cultura es desarrollada a través de la exposición. Todo lo que aprendes y estás practicando en tu vida ahora. Puede ser negativo o puede ser positivo. Todo depende en que tenga la habilidad de renovarse y mantener relevancia en un mundo cambiante. Y muchas culturas no tienen la habilidad de renovarse solas. La vida debe ir aumentando y mejorando, mejorando y mejorando. Así es la vida, tal como nace un niño, como bebé y llega a la adultez. Podemos ver la transformación, vemos el crecimiento. Lo mismo es con tu mente. Tus pensamientos deben crecer, cada día. Debes ser más inteligente de lo que eras ayer. Cada día debes aprender algo nuevo, algo diferente, algo que puedas ajustar y girar tu mente de una cosa a otra y ¡pum! ¡Wow! Todo este tiempo he creído eso y ahora soy libre. Porque creo que hay una fortaleza en la mente y en la cultura que muchas veces retiene a las personas. Ya lo dije, no es genética. Como mi hijo Tyrone tiene una hija, su nombre es Ohana, tiene 2, cumplirá 3 en agosto. Y bueno, cuando viene a mi oficina, ella me habla y a veces no sé qué dice. ¿Así? Pero es asombroso cómo su mamá entiende lo que ella dice. ¿Eso es lo que dice? Bien, de acuerdo, genial. Y ella forma palabras. Y mientras permanezca en este ambiente de la cultura de habla inglesa, hablará inglés. Y si mi hijo viene y me dice, papá, siento que Dios me llama a una villa en China para ser un misionero, se llevará a su familia con él y significa que mi nieta se iría a China. Dentro de 5 años, cuando vuelva a verla, ella hablaría mandarín. ¿Por qué? Por la exposición. Michelle y Pablo, que trabajan con nosotros en México, ella tuvo a su bebé aquí y lo llevará de vuelta en 1 o 2 meses de regreso a México. Y te garantizo que en 3 años, cuando ese bebé venga a visitarnos, dirá hola en perfecto español. ¿Por qué? ¿Debido a qué? No es genético. No está en tus genes. La cultura no está en tus genes. Está en tu ambiente. Bien dicho, Randy. Es a lo que te expones. Es lo que aprendes. Otro ejemplo. El doctor Otabil y yo mismo estuvimos en Kenia una vez. Eso fue hace tiempo. Y eso fue antes de que tuviera la revelación de que África no es un país. Y no me veas así. ¿Cuántos creían que África es un país? No levantes la mano, por favor. Porque muchos, incluso políticos, creen eso. Es un continente hecho de varios países. Pero yo pensé que que todos los africanos eran iguales. Y es mentira. ¿Cuántos nigerianos tenemos en la casa? Bien. ¿Y cuántos saben que no son de Ghana?
¿Eh? Pero la cosa es que fuimos allá y él se vestía con su gran túnica, él caminaba por ahí y regresábamos al hotel de una reunión y veía a las personas como... No. Dije, ¿te ven como si fueras de Marte o algo así? Porque esa no es su cultura. En Kenia les gusta usar trajes en el calor. Si eres de Kenia no te sientas mal, solo que no entiendo. Están a 35 grados y usan trajes. Siempre como, hola pastor. Y yo ahí en camiseta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La influencia británica pesó más en ellos que en Ghana. Aunque tienen influencia británica, no es como en Kenia. Y lo veían como un hombre negro viendo a otro negro y viéndolo así. En vez de decir, oye hermano, no, oye hermano, nada. No eres de los nuestros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él era diferente, fue criado en una cultura diferente. La cultura nos impacta en muchas formas. Pero si no es una cultura que se pueda mantener relevante o en cambio, estaremos prisioneros, seremos cautivos, nos va a retener ahí. Así es. Así que es muy importante entender, cuando la cultura no es relevante, puede ser una influencia dominante que cierra la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades para su gente. Cuando una cultura no es relevante. Por ejemplo, cuando China estaba bajo el comunismo, y en China todos eran comunistas, todos usaban la misma ropa, era de un color verde, y todos se veían verdes. Ahora no. ¿Por qué? Porque la cultura está cambiando. Parece que el este está impactando más y más y más y más. Y cambian la forma en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque ya no están cautivos por esa fortaleza. Pero puedes encontrar puntos en este mundo, puedes ir a ciertos puntos, los que solíamos usar el término país tercermundista. Me pregunto quién es primero y quién segundo. Pero puedes ir a esos puntos y aún hay villas por ahí. Timbuktu. Timbuktu es una ciudad, es un punto, es tan real que... Bueno, yo no iría ahí, pero es real. Pero puedes ir o en un lugar en China, una villa profunda en China, y te garantizo que encuentras personas hoy usando un buey con una madera detrás, arrastrándola, creando las zanjas para poner semillas. Alguien tiene una bolsa lanzando las semillas detrás del paso del otro hoy, en el siglo XXI, justo ahora. Hay alguien en el mundo. Porque tienen una fortaleza como cultura que los retiene. ¿Por qué? Porque no hay exposición. Te garantizo que ese tipo nunca vio un tractor John Deere. Porque si viera lo que un tractor John Deere puede hacer... No querría ese buey jamás. Solo matémoslo y comámoslo. Vamos, sabes que sí. ¿Ah? Él diría, yo quiero un tractor. ¿Qué causó que quisiera eso? Exposición. Una vez que te expones a algo nuevo, algo mejor, no quieres volver a la misma cosa vieja. ¿Cuántos han ido al show de casas? ¿Y cómo te sientes cuando vuelves a tu casa? ¿Ah? Cuando vas ahí y hay alfombra, tienes que quitarte los zapatos, estacionar tu auto a 2 calles porque tira aceite. ¿Eh? Y caminas en ese lugar, ¿cierto? Te molesta. Vuelves a casa y dices, ¡rayos! Deshagámonos de esto por la exposición. No puedes exponerte a algo nuevo, mejor, y tener la misma mentalidad. De un modo o forma comienza a derribar esa fortaleza. Por eso debes exponerte a diferentes cosas.
Y lo mismo conmigo, puedo ir a cualquier lugar del mundo. Tengo amigos que son asiáticos, tengo amigos que son hindúes, tengo amigos que son africanos. Vergüenza, 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 vergüenza debes tener si tus amigos solo son negros o blancos. Siente vergüenza, te estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Porque las personas pueden compartirte cosas y darte diferentes experiencias a las que han tenido antes. Mi esposa y yo fuimos a California y este amigo asiático nos llevó a un restaurante asiático y dijo, les enseñaremos algunos platillos que comíamos cuando niños. Y algunos platillos eran patas de pollo. Y mi esposa vio eso y fue... ¡ah! Ella la pasó mal y ellos masticaban. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Yo pude comerlo porque estuve expuesto a eso al crecer en casa. No fue nada para mí. Hay una rica, justo debajo de las garras hay una parte gorda y jugosa. Algunos dicen, uy, ¿por qué no estás expuesto? Te pierdes de la parte jugosa del pollo. Exponte solo, vamos, hazlo. Aprende algo nuevo en vez de estar atorado con la misma comida sosa, aburrida. Usa algo de especias ahí, vamos, un poco de salsa picante, vamos, ay, 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 ay. Ay, ayúdame, Jesús, comenzó a babear un poco. Debemos exponernos, así es, a nuevas oportunidades para poder ser más productivos. Una de las cosas sobre una fortaleza cultural es que puede exaltarse sola contra el conocimiento de la palabra de Dios. Puede exaltarse sola contra lo que Dios quiere que tengamos como personas. Y muchas personas viven por debajo de su privilegio porque no hay exposición. Hay un hermano que viene a la iglesia y dice, nunca supe lo que podía lograr o que podía tener éxito hasta que vine y me senté a oírlo. Porque la iglesia a la que iba hablaban tanto del infierno y del cielo. Y que no hagas esto y no hagas aquello. Él dice, cuando me dijo que podía lograrlo y que podía tener éxito, que podía ser un cristiano y ser un empresario exitoso, dijo, cambió todo mi paradigma, giró todo mi cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La religión levantó una fortaleza en su mente que nos dice que no podemos hacerlo. Bueno, si comienzas a hacer eso, tal vez retrocedas. Si obtienes mucho dinero, vas a retroceder. ¿Es eso verdad? Amigos, si quiero ser tentado por eso. Solo quiero ver si voy a retroceder o no. Dame $1,000,000 y déjame ver. No me importa ser tentado, quiero exponerme a esa tentación. Pero es lo que la religión nos enseña. ¿Ah? Miedo. No tienes que temer. Dios puede darte un balance en la vida. Vamos a la última antes de cerrar. Las prácticas tradicionales negativas, en realidad no tenemos buen tiempo para desarrollar esta, pero muchas veces las prácticas tradicionales pueden nulificar el efecto del cambio, porque no importa cuánta información se nos dé, las prácticas tradicionales pueden nulificarla. Formas de ver y observar las cosas, tradición, lo que se te ha enseñado de que no puedes lograrlo, no puedes aprender, que no puedes creer. ¿Y qué pasa? Se forma una fortaleza en la mente. En estos días y era en que vivimos, no podemos permitir que las prácticas tradicionales negativas nos retengan. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que experimentamos en la vida tiene más peso en nosotros que cualquier otra cosa. Mi mamá está aquí, llamo a mi mamá. Llevé a mi mamá de compras y quería comprarle víveres para ella, pero a veces ella quiere ver los precios. Ver el precio, ver el precio, ver el precio, ver el precio. Dije, mamá, ponlo en el carrito. Oye, es muy costoso, ponlo en el carrito. ¿Ah? Y a veces es como luchar con eso. Eso cuesta mucho, cuesta mucho. Y cuando ella me dice eso, debo ser yo
un hijo que ama a su madre. Honra a tu padre y madre para que estés bien contigo. Y yo quiero estar bien conmigo y sonreír. Pero ella tiene una lucha con eso. ¿Por qué? Debido a su crianza, no tener suficiente. Desarrolló una fortaleza y de ahí hay resistencia. Le di una tarjeta de débito que puede usar, pero a ella no le gusta la tarjeta. Dice, quiero mi efectivo. Quiere tener efectivo. Ella busca en su bolso y ella tiene estos sobres que tienen efectivo. Y diga, ay, por Dios. ¿Por qué? Crianza. Exposición. Y yo no la minimizo por eso, pero es donde está. Y a veces, cuando no tienes exposición o tratas algo nuevo, hay algo llamado miedo que trata de paralizarte y evitará que pruebes algo nuevo. Debemos cuidar que nuestras prácticas tradicionales negativas no nulifiquen el efecto del cambio en la vida. Porque fue Jesús quien en realidad desafía a las personas religiosas de hoy. En Marcos capítulo 7, cuando estaban tan atrapados en la tradición de lavarse las manos, tomaron un simple acto de higiene y lo hicieron algo religioso. Porque trabajan afuera, tienes tierra, se te pegan partículas de tierra en las manos, en tus uñas. Sí, antes de comer, lava tus manos. Claro, pero lo hicieron un acto religioso. ¿Molesto? ¿Cómo es que los discípulos no se lavaron las manos, como dice la tradición? En vez de notar que es algo higiénico. Cuidemos que las cosas no se hagan religiosas. No lo creo. ¡Ay, por Dios! Tienes tambores en la iglesia. ¡Ay, Señor! Tienes música. Tienes un saxofón en la iglesia. ¡Ay, Dios! Así son algunas personas. Porque toda su idea de la iglesia es hímnica. ¿Cierto? Tienes pantallas y tienes palabras y... ¡Uy! No. Algunas iglesias no permiten que traigas un iPad. Dicen que tienes que traer tu Biblia. Creen en la antigua Biblia. Bueno, esta solo es una traducción. Tengo 20 de esas aquí. Y si tengo la opción entre esta y 20, tomo las 20. La misma palabra está aquí. Pero esa no es la palabra de Dios. Bueno, antes de esto, de un libro, la palabra estaba en un pergamino. Y el pergamino era una hoja de piel de vaca que quemaron y escribieron en ella. ¿Puedes imaginarme viendo aquí? ¿Abran su pergamino todos? ¿Ah? ¿Te lo imaginas? Tomas tu pergamino y luego golpeas a otra persona en la cabeza. Disculpen, amigos. Y el problema es que necesitamos abrazar, yo creo, o apreciar los principios de los antecesores. Apreciar. Yo aprecio cuando veo la historia. Aprecio por lo que tuvieron que pasar en la vida. Pero no hago una doctrina de eso. Esa fue su experiencia. Bueno, de algún modo creo que la palabra que oíste hoy sea aplicable a tu vida. Porque es en la aplicación de la palabra de Dios donde experimentamos lo que leemos o lo que Dios trata de decirnos. Y a veces escuchamos mensajes como este y continuamos en el mismo camino por el que la vida nos lleva. Pero oro hoy que de algún modo puedas darte cuenta de que no tienes que estar prisionero. No tienes que ser prisionero del pecado. No tienes que ser prisionero de la esclavitud mental y emocional. Creo que Dios diseñó este mensaje para ayudarte como individuo. Y quiero pedir que las cadenas se rompan en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Oremos ahora. Padre, una vez más, te pedimos, Dios, que las ideologías
el concepto de la vida que muchas personas han aceptado no los lleve adelante y los retienen. Oro hoy, Dios, para que esas ataduras puedan romperse en el nombre de Jesús. Vamos contra toda atadura, Dios, que esté en la vida de cada individuo y que evita que vean la vida desde tu punto de vista. Oro por ellos ahora en el nombre de Jesús, que tengan la libertad y la experiencia de experimentarte de una nueva manera. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Confío en Dios que de algún modo tú te aferrarás a esto. Porque Cristo vino con el propósito de darte libertad. Y puedes tener esa libertad ahora, cuando apliques sus principios y su palabra. Tal vez nos estés viendo por primera vez y nunca te has comprometido con el Señor Jesucristo. Quiero animarte e invitarte hoy a decir una sencilla oración. Pide a Jesucristo que entre en tu vida. Y la Biblia dice que los hombres se alejaron de la gloria de Dios. Así que eso lo sabemos. Pero Dios abrió una puerta por la que tú y yo podemos llegar a la salvación. Y lo que debemos hacer es clamar el nombre del Señor y la Biblia dice que seremos salvos. Es tan simple. Y confío en Dios que harás eso. Y cuando lo hagas, no olvides escribirnos. Compartirnos tu testimonio. Nos encanta saber de ti, lo que Dios hace en tu vida. Hasta la próxima, la frente en alto. Y esto nunca lo olvides. Dios te diseñó para caminar en libertad y no en esclavitud. Que tengas un gran día. Hasta pronto.